Bueno, primero mencionar, como dije, la característica, el contenido. La asignatura es llamado Álgebra 2. Sobre el contenido, son 6 capítulos. El primer capítulo es todo lo relacionado a matrices. El segundo capítulo, determinantes. Tercer capítulo, sistema de ecuaciones lineales. El cuarto capítulo es espacios vectoriales. El quinto, autovalores y autovectores. Y por último, las transformaciones lineales. Entonces, lo que va a corresponder a la primera prueba, que es el primer parcial, es entre el capítulo 1 al capítulo 3, que estaría relacionado con matrices. El segundo parcial es del capítulo 4 al capítulo 5, la parte de álgebra lineal. Los textos de referencia. Entonces es álgebra lineal de Relos, álgebra lineal de Coleman, álgebra lineal de Grossman. Cualquier otro libro relacionado, por ejemplo Armando Rojo y demás, también es válido. El objetivo es que solo son de referencia. Si ustedes tienen conocimientos previos, es decir, que ya conocen alguna metodología conveniente en alguna sección, pueden utilizarlo. Eso es libre. Lo que me interesa son los resultados. Obviamente que haya procesos coherentes y también el resultado. De todos modos, vamos a tratar de resumir las cosas más importantes que se necesita y sobre eso obviamente se puede ir ampliando la información. Pero, por otro lado, hay un texto que también ya está en la página del Classroom. Estos ya están en el Classroom por un lado y existe un documento llamado, el nombre es Apuntes de clase de álgebra lineal. Y teoría matricial. Entonces es un dossier en el cual está de manera resumida todo lo que vamos a ver. Sugiero de que tengan por lo menos este documento de manera impresa. Que tengan impreso este documento
que estaría orientado primero a la asignatura y por otro lado a todo lo que vamos a ver en las clases. Luego se tiene, igual el día de hoy voy a colgar, todo esto ya está por ejemplo en el Classroom, ya está colgado, pero la práctica lo voy a colgar el día de hoy. La práctica más que todo va a estar orientado a la formación, es decir, para preparación al examen. Por ahora no estoy tomando como referencia para alguna nota para la práctica, pero saber voy a analizarlo posteriormente. Pero por ahora no estoy considerando una nota a la práctica, pero sí es de ahí que va a salir las preguntas al examen. Entonces el desarrollo de las clases, todo el documento estará en el Classroom. La interacción estará a través del Meet y también de alguna forma alguna interacción inmediata en el grupo de WhatsApp. Entonces en el Classroom voy a ir colocando lo que corresponde a las fechas de examen y algunos otros puntos importantes que ameriten. Pero por ahora el dato importante en todo nuestro proceso será el desarrollo de este documento que ha sido elaborado por mi persona. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar con el primer capítulo, o antes, no sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, disculpe, ¿las clases se van a grabar? Las clases, ok. Generalmente no las grabo porque el documento ya está establecido, pero ustedes podrían también grabarlo si gustan, de manera independiente. Existen aplicaciones como también programas que pueden grabar, pero nuestro desarrollo va a estar orientado, como dije, a este documento. Ingeniero, los sábados el auxiliar va a pasar clases. ¿Cómo podemos saber? Eso voy a hablar con el jefe de departamento. Tendrían que tener claro si va a haber o no auxiliar. Tengo entendido que se va a trabajar con los auxiliares este semestre de manera general, en todas las asignaturas donde tiene. Pero eso de dato les confirmaré para la siguiente semana. La siguiente clase es mañana, así que a ver, voy a hacer un esfuerzo para tratar de contactarme y que tenga alguna información relacionada con el auxiliar, si va a pasar o bien de qué manera va a apoyar en lo que corresponde en la colaboración a los estudiantes de manera práctica, ¿no? Entonces, sé que en algunos casos han trabajado también por alguna plataforma, por el Meet o Classroom, y en algunos casos han colaborado tratando de aclarar ejercicios y enviar a algún grupo de WhatsApp que tuviera alguna lista de ejercicios convenientes. Bueno, eso desde el departamento van a definir, me imagino. De todos modos, haré la consulta respectiva entre hoy, y si no es hoy, va a ser para la siguiente semana. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Entonces, antes de comenzar, simplemente hacer o aclarar lo siguiente. Este documento ha sido elaborado en el proceso, entonces no está todavía con la revisión, como también
no se tiene una estructura conveniente, ha sido simplemente una recopilación de varios libros según el objetivo de la materia. En ese sentido, están todo lo que corresponde al contenido en la facultad, los 6 capítulos, y bien claro, en la presentación menciono lo siguiente, de que por aspectos de forma, este texto está orientado simplemente a los grupos donde mi persona va regentando. Entonces, no está orientado a otros grupos de tal manera que si hay alguna observación por algún estudiante y demás, más que todo por el aspecto de forma del documento, entonces estaría fuera de lugar, ¿no? Eso ha sido por el corto tiempo que se tuvo y también la disponibilidad de tiempo correspondiente, que no me ha permitido hacerlo de manera más presentable, pero pienso que como documento es un aporte muy valioso prácticamente para cualquier estudiante que cursaría la materia de álgebra 2. Entonces, en ese sentido, está presentado este documento. Bueno, ¿en qué sentido les digo? Un poco les adelantaré. Entonces verán que hay secciones que simplemente son copias de algunos documentos que he ido ordenando y que también en algunas secciones, como amerita, he ido complementando en este caso, he ido transcribiendo a pulso para completar la información. Algún momento, con el tiempo respectivo, esto quizás salga como un libro o texto de una manera más presentable. Pero por ahora es un documento que desde mi punto de vista realmente cumple con todas las expectativas desde el punto de vista del estudiante, ya que estaría orientado para que uno pueda estudiar por cuenta propia, adelantar, está de manera estructurada y también ordenada, como también de manera puntual sobre las cosas que se necesitan. Bueno, es un detalle. Así que en ese sentido, vuelvo a repetir, el documento es más que todo para los grupos con los cuales voy a regentar. No está de manera pública. De todos modos, si alguno de sus compañeros lo utiliza, eso no hay ningún problema. Lo único que trato de evitar con ese comentario es cualquier observación o susceptibilidad por la estructura de forma que tiene el documento. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer capítulo, es matrices. Cuando hablamos de matrices, hablamos de un conjunto de números, los cuales están ordenados de manera, que estarían representados entre filas y columnas. Entonces, una matriz es una ordenación de números dispuestos en filas y columnas. Las matrices se representan con letras mayúsculas, donde cada uno de sus elementos son representados con la misma letra, pero en minúscula, con un subíndice que representa la fila y columna. La fila es los elementos que están en lo horizontal y la columna son los elementos que están de manera vertical. El orden de una matriz. El orden o dimensión de una matriz entonces es el número de filas. Deme un minuto, por favor. Disculpar. Correcto. Vamos a continuar. Bien, les decía que el orden de una matriz representa el número de filas y el número de columnas que tiene la matriz. Entonces sería un par ordenado. El conjunto de las matrices se representa con la letra M y con el subíndice que es el orden de la matriz.
el conjunto de matrices de orden M por N. Bueno, esta representación es importante más para las definiciones, teoremas, y ya que están relacionados a conjuntos de matrices. Por ejemplo, la matriz A. A ver, ustedes díganme qué orden tiene la matriz A. 2 por 4. 2 por 4. Correcto. La matriz B. La matriz B, ¿qué orden tiene? 1 por 5. La matriz C 4 por tiene 1 la por C, la 5. C, la C. La B sería 4 Y la B es 4 por 3. 4 4 por por 3. 1. Y la matriz Y 4 D. por 3. 1 por 5, la matriz D. La matriz D es 5 por 1. 5 por 1. Primero son las filas, luego las columnas. ¿Verdad? Correcto. Notación. La matriz se representa de dos maneras. Una, bueno, más que todo es desde el punto de vista de conjuntos. Es en su forma por extensión y por comprensión. Cuando hablamos de una representación por extensión, tratamos de especificar a la matriz. Entonces, una matriz tendríamos que especificar más que todo indicando sus elementos. Y cuando representamos la matriz por comprensión, damos una característica de la matriz. En este caso sería A y J. Y tenemos que I va a ir cambiando valores, como también J. Y todas las combinaciones posibles representan los elementos A y J. Es decir, si tenemos el conjunto de matrices, o A es el elemento del conjunto de matrices de orden 2 por 3. Entonces, cuando hablamos por extensión, tratamos de dar la característica general de la matriz. En este caso sería indicar sus elementos, que es A11, A12, A13, A21, A22 y A23. Entonces esta sería su representación por extensión. Y por comprensión, entonces la matriz son todos los elementos A y J, de tal manera que I es 1, 2, que se representa las filas, y J es 1, 2 y 3. ¿Qué significa esta última representación? En esta última representación lo que significa es que tenemos que revisar todas las combinaciones posibles. Es decir, por ejemplo, podemos hablar I vale 1, J vale 1. Estaríamos hablando del A11. I vale 1, J vale 2. Entonces hablamos del elemento A12. Y así tendríamos la otra posibilidad, que es A13. Luego, también con I igual a 2, hacemos las combinaciones posibles. Sería A21, A22, A23. Y eso es la interpretación. Es cuando hablamos IJ, que está dado por un conjunto de números. En este caso, la matriz representa todas las combinaciones posibles de I y J. La característica o la importancia de cada uno es por la forma de aplicación. Cuando hablamos de la matriz que está representado por extensión, generalmente se lo utiliza más para ejercicios, para resolver problemas. En cambio, cuando representamos por comprensión, esto está orientado más a la teoría, para poder hacer demostraciones, plantear definiciones. Entonces, cada uno tiene esa esencia. Extensión mayormente se utiliza para resolver problemas, ejercicios, y por comprensión es para darle una mejor forma
a la teoría. Aplicación de las matrices. Las matrices se utilizan en todo ámbito, ya sea para organizar la información o bien para el desarrollo. ¿En qué sentido sería la organización? Cuando hablamos de la organización de información, no nos referimos a un proceso, simplemente a tabular la información y de alguna manera, bueno, según la teoría nos va a dar una interpretación. Por ejemplo, tenemos esa tabla donde nos dice que representa la distancia en millas, ¿no? Representa la distancia entre las ciudades respectivas. Por lo tanto, fácilmente podemos ver que la distancia entre los países respectivos estaría dado por cierta cantidad que estaría en millas, ¿no? Como sabemos. Bueno, entonces esta representación, miren que no tiene ningún fin de desarrollo, simplemente está ordenando la información. Y en ese sentido, las matrices se utilizan en todo ámbito. Miren que no hemos hablado por ahora de operaciones, hemos hablado de matrices. Y las matrices solo es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. Por tanto, las matrices, por ejemplo, también pueden utilizarse en derecho, en pedagogía o cualquier otro. Un simple ejemplo sería la lista de estudiantes. Imagínense que ya se tuviera los primeros exámenes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, y tendríamos sus parciales, primer parcial, segundo parcial, promedio. Entonces, tenemos ahí una cierta información y podemos notar que va a ser un conjunto de números y columnas. Por lo tanto, ahí también se estaría utilizando una matriz o en el sentido de tener un orden de la información. Pero en nuestro caso, obviamente en el área de ingeniería, aparte del orden, lo utilizamos en procesos. Entonces, las matrices también se utilizan en desarrollo para resolver sistemas de ecuaciones, ecuaciones diferenciales. Prácticamente en todas las ramas de la ingeniería se utiliza lo que es la operación matricial. Bueno, algunas matrices que mayormente vamos a ver es, por ejemplo, la matriz nula. La matriz nula, tal cual el nombre indica, es una matriz donde todos sus elementos son ceros. La matriz cuadrada. Una matriz es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, en este caso de las matrices cuadradas, se tiene un convenio, una notación conveniente, que cuando las matrices son cuadradas, esta notación es sinónimo a simplificar a una sola dimensión. Bueno, una sola representación, que sería ya no n por n, sino solo n. Entonces, en algunos textos se utiliza mayormente esta representación para indicar una matriz cuadrada. Y ahí está lo que hemos dicho. En el caso de una matriz cuadrada, se dice que es de orden n, sobreentendiendo entonces que es n por n. Matriz diagonal. Cuando hablamos de una matriz diagonal, hablamos de una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada donde los elementos A y J son ceros cuando I es diferente a J. Un ejemplo, por ejemplo, la matriz A, supongamos que es A11,
Entonces, nos dice que en una matriz diagonal algunos elementos son ceros. Entonces, estos elementos son ceros cuando la componente I es diferente a la componente J, que significa que la fila I es diferente a la fila J. Esos elementos en nuestro caso serían el A12 y el A21. Estos valen 0. Por lo tanto, la matriz diagonal es aquella donde los elementos A y I serían diferentes de 0. Y los demás serían 0. Bueno, a esta diagonal es llamado la diagonal principal. Matriz identidad. Hablamos que una matriz es una matriz identidad si es una matriz cuadrada, como también es una matriz diagonal donde todos sus elementos de la diagonal son iguales a 1. Entonces, aquí tenemos un caso particular. El sub 2 representa el orden. Entonces, por ejemplo, I3 sería una matriz de orden 3 por 3. Y es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. Hablamos de una diagonal principal o diagonal secundaria en una matriz cuadrada. Entonces, esto de matriz diagonal principal o diagonal secundaria se define en una matriz cuadrada. Entonces, los elementos, por ejemplo, A y I, corresponden a los elementos de la diagonal principal. Y la diagonal secundaria cumple que la suma de I y J llegan a ser n más 1. De todos modos, la parte más importante en este caso es reconocer la característica de la matriz o de la diagonal principal y también la característica de la diagonal secundaria. Entonces, en cada caso, miren, al ser como un cuadrado, ¿verdad? Porque es una matriz cuadrada, tendríamos dos diagonales. Tendríamos dos diagonales. Entonces, la diagonal que está dirigida hacia abajo es llamada diagonal principal, que solo son los elementos A y I. Y la otra es llamado diagonal secundaria. Bueno, hasta ahí es más una introducción, algunas definiciones importantes que vamos a ir utilizándolos en lo que sigue. Operaciones con matrices. Ya. La primera operación es la igualdad de matrices. Tenemos que dos matrices son iguales. Dos matrices son iguales siempre y cuando cada componente es igual, respectivamente. Producto por un escalar. Antes de mencionar el producto por un escalar, díganme ustedes qué es un escalar. Un número entero. Ya, un número entero. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es un escalar? ¿Así se los llaman los números reales? Los números reales. Ok. Sí, en parte, en nuestro caso, son los números reales. Un escalar es un número real.
Pero de manera general, un escalar sería solo un número dependiendo al conjunto donde se esté trabajando. Por ejemplo, si suponemos que nuestro trabajo es en los números complejos, entonces ese escalar sería un número complejo. Si nuestro trabajo sería con los enteros, entonces ese escalar llegaría a ser un número entero, y así sucesivamente. Entonces, para nosotros el escalar solo es un número, y de manera particular, en nuestro caso, es un número real. Ok, entonces, si tenemos una matriz y R un número real, el producto de R por A sería igual, o en la ubicación IJ es igual a R A y J. Dicho de otra forma, este producto lo que tiene por particularidad es que afecta a cada uno de los elementos de la matriz. Cuando tenemos o nos enfrentamos a una nueva definición, es importante primero ver la característica de la definición y a partir de ahí generalizar. Aquí tendríamos la generalización. Por ejemplo, si pensamos que A es una matriz cuadrada, por ejemplo, 3, menos 2, 6, 7, entonces la pregunta es, ¿qué es 3 veces A? Según la definición, tenemos que alfa veces A en la ubicación IJ es igual a alfa veces A y J. Por lo tanto, esta matriz primero va a ser de orden 2 por 2. De orden 2 por 2. Y tenemos entonces, por ejemplo, la primera componente que es el 1, 1. Entonces, 3 veces A1, 1, la componente 1, 1, según nuestra definición, es 3 veces A minúscula 1, 1. Pero A minúscula, que sería la componente 1, 1 de la matriz, vale 3. Por lo tanto, reemplazando, tenemos que es igual a 3 por 3 y vale 9. La otra componente, por ejemplo, que es 1, 2, que es 3 veces A en la ubicación 1, 2, según la definición es 3 veces A minúscula 1, 2, lo cual es 3 veces y 1, 2 vale menos 2. Entonces, reemplazando, tenemos que eso vale menos 6. Y viendo ya algunas particularidades, se generaliza el proceso y podemos notar de que 3 veces A, lo único que es multiplicar a cada uno de sus componentes. Es decir, si tengo aquí 3 veces la matriz 3 menos 2, 6, 7, entonces el producto es multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Y esto vale 9 menos 6, 12 y 21. Ok. Suma de matrices. Tenemos dos matrices de diferente tamaño, del mismo tamaño. Entonces, la suma de A y B es una matriz en el mismo conjunto, de orden n por n.
de la siguiente forma. Tenemos que la suma de A más B es sumar las mismas componentes de la matriz. El A11 con el B11, el A12 con el B12 y así sucesivamente. Aquí hay un error de taipeo. B debería ser 1, 2. Ejemplo. Dado algunas matrices A, B y C, realizar estas operaciones. Entre la primera operación, que es A más B, reemplazamos A, reemplazamos B, y la suma, como se dijo, es componente a componente. Sumamos el A11 con el B11 y nos da el resultado. Sumamos A12 con B12 y nos da el resultado también en 1, 2. Y así sucesivamente, donde la suma es de manera, o bueno, la suma es componente a componente. La multiplicación por un escalar es la misma que se ha dicho. Es, en este caso, este escalar se multiplica cada uno de los elementos de la matriz. En el caso de que haya alguna duda en algún problema, es importante recurrir a las propiedades. Por ejemplo, 2A menos 3B. Bueno, hay casos donde uno tiene cierto con el signo negativo. Si este debe multiplicarse el 3 o debe multiplicarse el menos 3AB. Cada uno de ellos va a dar el mismo resultado, pero hay que tener cuidado en qué es lo que va a quedar. Entonces, este número negativo puede plantearse de la siguiente forma, que sería 2A menos 3B, que es lo mismo. La diferencia es que aquí, por ejemplo, ya nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Primero 2A, luego 3B y luego recién restar. Queda más claro nuestra operación. O bien podemos plantear como 2A más menos 3B. De la misma forma, aquí ya nos queda claro qué tenemos que hacer. El menos 3 se multiplica y luego hay que sumar. En este caso, podemos notar de que las dos matrices tienen diferente tamaño. Cuando uno no ve la teoría, uno intuye las operaciones. Es decir, uno podría pensar de que siempre tiene que tener solución cualquier ejercicio, porque lamentablemente la mayor parte de los ejercicios, de los problemas que se plantean, están obligados a tener una solución. Y de esa manera uno se acostumbra a que todo ejercicio tiene solución. En cambio, existen casos donde no tiene solución y uno tiene que tener el conocimiento previo para justificar por qué no tiene la solución, ¿verdad? En ese sentido, si este es el caso de A y B, podemos notar de que primero queda una situación un poco extraña en comparación a los ejemplos anteriores. Entonces, la pregunta es si se puede o no sumar. Como hay una cierta duda, podemos ver la teoría, y en la teoría vemos la operación de suma. Entonces, en la operación de suma, nuevamente leemos la característica y nos dice A y B. Dos matrices de orden M por N. Lo cual significa que tanto la matriz A y la matriz B tienen el mismo tamaño.
Si tienen el mismo tamaño, entonces recién puedo sumar. Si no tienen el mismo tamaño, entonces no podemos decir nada. No existe la operación por ahora, ¿verdad? Y además, el resultado, la suma, es otra matriz del mismo tamaño. Y está dado de esta forma, componente a componente. Bueno, entonces, revisamos la teoría y ahora bien, tratamos de ver nuevamente el ejercicio. En este caso, vemos que el orden es diferente. Por lo tanto, argumentamos de que no es posible ya que no tiene el mismo orden. Es importante plantear este argumento, ya sea de manera un poco más extensa, puede ser mediante una notación o de alguna manera conveniente, ya que si no pusiéramos este comentario, podríamos tratar de ver el problema y uno diría que primero no pudo resolver. ¿Verdad? A simple vista, entonces, a uno que no conoce la materia puede decir que no lograste resolverlo. O bien, alguien que conoce la materia tendría que adivinar, pensar lo que pensaste, ¿no? Entonces, tratar de intuir, sí, no tiene solución por este motivo. Pero si tenemos el argumento, entonces está más claro de que no tiene solución y además indicamos el motivo. Es importante entonces, si un problema no tiene solución, no es dejarlo en blanco, sino argumentar. Ese argumento puede ser en palabras o bien puede ser alguna condición. Siguiente caso. Bueno, tenemos dos matrices y queremos encontrar la suma. Entonces, lo primero tendríamos que ver de manera explícita la matriz A y la matriz B, ¿verdad? Por tanto, la matriz A, al ser una matriz de orden 3 por 2, puede ser representado de una manera por extensión, es decir, indicando todos sus elementos. En este caso sería A11, A12, A21, A22, A31 y A32. La matriz B también se suma, o bueno, sería en su forma por extensión, B11, B12, B21, B22, B31 y B32. Lo que nos interesa ahora es saber qué es cada una de las entradas, de los A y J y los B y J. Para ello analizamos algunos elementos y de ahí podemos generalizar. Para la matriz A. Entonces en la matriz A tenemos que A y J es igual a I más J, lo cual significa que cada uno de sus elementos está en relación a su ubicación, ¿verdad? Está en relación a su ubicación, A y J. Por tanto, pensamos que es A11. Viendo la relación entre la fórmula y el A11, podemos notar que I vale 1 y J vale 1 para este caso.
Por lo tanto, reemplazamos en esta fórmula que sería 1 más 1 igual a 2. Por lo tanto, A11 vale 2. De la misma forma, A12, esto vale, por lo tanto, I vale 1 y J vale 2, por lo tanto, reemplazando en la fórmula 1 más 2 y esto vale 3. Así que basta realizar un par de elementos en este caso, y generalizamos el resultado. Por lo tanto, la matriz A sería el A11 vale 2, A12 vale 3, y así tenemos la matriz. La misma idea para la matriz B. Para la matriz B tenemos entonces que para B y J es igual a I menos J. Por lo tanto, empezamos B11. B11 sería 1 menos 1 igual a 0. B12 es 1 menos 2 igual a menos 1. Por lo tanto, ya podemos notar que la característica y encontramos, por lo tanto, la matriz B. Así que esto vale 0, menos 1, 1, 0, 2 y 1. Por lo tanto, la suma de la matriz A más B es igual. Sumamos, esto va a quedar 2, 2, 4, 4. 6 y 6. Ok. Ahí está la suma. Perdón, Inge, tengo una consultita. Dígame. En lo que estaba haciendo, ¿cómo sabe? Bueno, me he perdido un poquito en la parte de, bueno, para A ha sumado y para B ha restado. Eso es lo que no entiendo. Ok. Ya. En lo que es la definición está dando la característica de la matriz A y la matriz B. Para la matriz A, entonces es la suma. Para la matriz B es la resta. Ah, ya. ¿Eso siempre va a ser Obviamente. así o depende de lo que... Depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Es solo un ejemplo. Por ejemplo, puede ser la matriz IJ. Solo un caso podría ser, por ejemplo, AI menos 2 veces J, cualquier fórmula. Cuando I es menor a J, y puede ser 2 más I, cuando I es mayor o igual a J. O sea, podemos darnos cualquier fórmula. La idea es que podemos construir la matriz A en términos de su ubicación. Perfecto, pero no necesariamente van a ser del mismo tamaño. ¿Sí? O No sí. es necesario.
Correcto, no va a ser del mismo tamaño. Perfecto, gracias, sí. Bueno, siguiente ejemplo, podemos ver la siguiente particularidad. Es una igualdad de matrices. Y nos pregunta, y nos dice encontrar los valores de A, B, C y D. Entonces, sabemos que dos matrices son iguales si cada componente respectivo es igual. Es decir, el 1, 1 con el 1, 1 de la otra matriz y así sucesivamente. Por lo tanto, igualando las componentes respectivas, A más B vale 4, C más D es igual a 6, C menos D es igual a 10 y A menos B es igual a 2. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cómo se resuelve un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas? O de manera particular, este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo podemos resolverlo? Sustitución van indicando entre los comentarios. Las técnicas que se conocen desde el colegio, sustitución, reducción, igualación, son válidos, simplemente que se generalizan, pero esos procesos tienden a ser un poco tediosos cuando el sistema tiende a aumentar. En este caso, un sistema 4x4 llegaría a ser un poco complicado, tedioso en resolver. De todos modos, vamos a ver una técnica en el capítulo 3 para resolver sistemas de manera general. Pero si antes de ver esas técnicas solo nos centramos en ver el ejercicio, podemos notar que existe una particularidad para este caso. ¿Verdad? En este caso se aprecia de que la ecuación 1, que tiene A y B, estaría directamente relacionado con la ecuación 4, porque ambos tienen las mismas incógnitas. Y como también la ecuación 2 y la ecuación 3. Correcto. Entonces este sistema puede dividirse en dos subsistemas, que llegaría a ser A más B igual a 4, A menos B igual a 2, y C más D igual a 6, C menos D igual a 10. Así que resolvemos. Aquí queda 2A igual a 6, así que A vale 3 y B vale 1. En otro caso tenemos 2C que vale 16, C vale 8 y D es igual a menos 2. Bueno, ahí tenemos un par de pruebas. Aquí, por ejemplo, solo de análisis. La matriz A no es igual a la matriz B, pese a que tienen los mismos elementos. Eso es por el tamaño. Tienen diferente tamaño, así que no son iguales las matrices. En este otro caso, el ejercicio 3,
Bueno, uno de los casos. Tenemos que A, o encontrar lambda y beta para que A sea igual a B. Nuevamente una igualdad. La primera componente igualamos a la primera componente y así sucesivamente. Y para el caso de A y B tendríamos el siguiente sistema. 4 es igual a 3 lambda menos 2. Menos 2 es igual a 7 menos lambda menos 3. Menos 5 igual a menos 5. Y 7 igual a 2 beta menos 7. Ok. Tenemos aquí un sistema de ecuación, pero lo primero que podemos notar es que la tercera ecuación es una igualdad. Menos 5 igual a menos 5. O sea, no hay ninguna duda en ese caso. Por lo tanto, esta igualdad ya no sería considerado en nuestro sistema. Porque eso ya es verdadero. Por lo tanto, ya no estaría parte del desarrollo del sistema. Quedaría en este caso, 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cómo se resuelve 2 ecuaciones con 2 incógnitas? Perdón, 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cómo se resuelve un sistema de este tipo? Se resuelven dos primero y luego se reemplaza en la tercera. Correcto. Generalmente, cuando trabajamos con sistemas, siempre nos topamos con sistemas cuadrados. Pero cuando ya es uno diferente, ahí hay cierta incertidumbre. Pero se va a la cuestión lógica, ¿no? Que como dijo su compañero, es agarrar 2 ecuaciones, resolverlo y verificar en el tercero. Porque siempre las técnicas están para sistemas cuadrados. Por lo tanto, podemos resolver la primera ecuación con la segunda por cualquier técnica. Encontramos la solución, que sería lambda y beta. Pero la solución de un sistema, recuerden que son valores que verifican las 3 ecuaciones, o todas las ecuaciones. En este caso, el valor que encontremos deberíamos de verificar. Pero el hecho de agarrar el 1 y el 2 no es una norma, se puede agarrar cualquiera de las dos, bueno, podríamos agarrar cualquier ecuación, cualquier par de ecuaciones. En este caso, por ejemplo, podemos agarrar por conveniencia el 1 y el 3, ya que son valores inmediatos, encontramos lambda y beta, y esa solución verificamos en la segunda, pero siempre es verificar en la que falta, porque tiene que verificar los 3 o todo el sistema, todas las ecuaciones del sistema. Ok, de esa manera se encuentra, y si no verifica la última ecuación, por lo tanto no tendría, y si verifica es solución. Bueno, ahí tenemos un par de ejemplos más de desarrollo. Por ahora vamos a quedar aquí, jóvenes. La siguiente clase analizaremos ya esta propiedad y luego hablamos del producto de matrices. Vuelvo a recordarles de que este documento está en el Classroom. Recomendable es que lo descarguen y vayan haciendo el desarrollo sobre esa teoría. La práctica igual el día de hoy lo voy a subir al Classroom. Bueno, será hasta el día de mañana. Hasta luego. Tengo una consultita más, perdón, Inge. Lo de la práctica, ¿cómo vamos a hacer para enviarle, o sea, fotos o documento? No sé. Bueno,
La práctica, como fecha de entrega, será el día del examen. Por ahora no he fijado nada, pero me imagino que será por principios de noviembre aproximadamente o fines de octubre. De todos modos, eso lo voy a avisar la siguiente semana. Y ustedes solo tienen que desarrollar su práctica en cualquier hoja, tamaño carta. Puede ser hojas BOM, hojas ministro. Y la manera de entregar es, voy a habilitar una sección de entrega de la práctica en el Classroom y lo van a escanear. Ese escáner, por ejemplo, lo pueden hacer ya sea si tienen una impresora de escáner, perfecto, pero también desde el celular hay aplicaciones para poder descargar, ¿no? Para poder tener ese escáner. Lo que sí se debe subir con carátula y en formato PDF. Entonces convertiríamos en PDF todo lo que resolvamos. Sí. La idea es que ustedes traten de avanzar por lo menos en un 80%. Hoy lo voy a subir esa práctica.